Shalom Obrajá, estimado público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí en un especial momento. Permítanme agradecer a Boreolam por sus misericordias para conmigo. Estoy bien contento. No sé, no soy digno de nada, soy dichoso de vivir en la tierra santa de Jerusalén, de Israel. Siempre se les voy a decir, los invito a todos a que nos esforcemos a intentar, cuando menos, lograr llegar de una forma, aunque sea con el pensamiento, con la intención, con la oración, y lo mejor sería literalmente, físicamente venir a llenarse las baterías espirituales con el ombligo, el cordón umbilical, que es la tierra de Israel. Los sabios cuentan, antes de que empecemos la clase, una anécdota de que el mundo fue creado como el bebé que está conectado con un cordón umbilical con su madre. Lo mismo, la tierra está conectada con un cordón umbilical espiritual con su creador, y todo empezó por aquí, y el cordón umbilical sigue estando, no ha sido cortado. Baruch Hashem significa que hay una conexión, y todas las bendiciones que llegan al mundo empiezan por aquí. Pero cuando no hay vasos, recipientes, y la gente, no importa dónde esté, si la gente no prepara los recipientes adecuados, aunque la bendición, aunque el paraíso, aunque la abundancia existe constantemente, pero si el hombre no está preparado para recibirla, para saber manejarla, primero con el agradecimiento, o sea que el tool, la herramienta básica, el vaso que va a permitir que la abundancia se quede con nosotros, porque de antemano está y existe, es el agradecimiento. Y entre más la persona agradezca por lo que recibe, el ser humano estará creando recipientes más grandes para poder disfrutar algo que de antemano es infinito o inmenso. Quiero explicar esta idea. O sea que constantemente lo único que existe y que llena toda la plenitud del espacio, todo lo que llena la realidad entera en todo este universo, es el amor y la misericordia de la presencia del Creador, que llena cada espacio con su sabiduría. O sea que el Creador del universo se revela hacia este mundo limitado, creando la realidad y todas las plataformas simultáneamente, solo con sabiduría. O sea que lo que hay en el espacio, lo que hay en el túnel del tiempo, lo que hay en la materia, lo que hay en el cuerpo de cada ser humano, de los animales, de las plantas, en todo este universo, no solo en el mundo, está constantemente sincronizado y creado y recreado con sabiduría infinita, que el Eterno la permite hacer sabiduría finita. O sea que en la realidad, ese es el cordón umbilical que une la realidad finita constantemente con el infinito, ese cordón umbilical. O sea que en cada cosa, no solamente por eso la ciencia busca cuál es la partícula más pequeña que forma la realidad, y con la tecnología nano han creado microscopios súper poderosos, con la inteligencia, con todo lo que hay, han creado microscopios atómicos que pueden entonces ver cosas, amplificarlas por millones de veces, y aún así el Eterno se sigue desapareciendo, por decirlo así, en el micro y en el macro. Donde quiera que lo busquemos, la ciencia entiende hoy que la realidad está compuesta por sabiduría, con sabiduría, y va mucho más allá. El ser humano entiende que la realidad va mucho más allá,
de lo que pensábamos en algún momento y entendemos hoy en día, la ciencia entiende que todo es cuestión de creencias y de fe. Voy a explicar mis palabras para que entiendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en algún momento no supieron si el sonido o la luz viajaban o directamente o ondularmente. Claro, lo intento explicar con mis pobres palabras. Hay palabras técnicas más profesionales, más o menos la idea es así. El caso es que hoy han hecho experimentos y han comprobado que la luz, por ejemplo, no viaja ni directamente ni ondularmente, sino como el que observa el ejercicio o el experimento y el que está viendo, ellos son los que van a crear la forma en que la luz se va a desenvolver. O sea que nuestros pensamientos, nuestras intenciones influencian a la realidad y la transforman. Hoy hablé con mi gran amigo Jacob Chuba y me dijo otra cosa que se ha descubierto también. Hoy en día se prueban esas cosas, pero son conocimientos que los sabios hablaron de ellos desde hace miles de años atrás. Hoy en día se sabe que las palabras y las intenciones o la música, que el que toca la música, si le pone intenciones, sean positivas o tristemente o desgraciadamente negativas, a la música o a las palabras cuando canta un cantante o a las palabras simplemente que pronuncia cualquier ser humano, tienden a transformar todo líquido, la forma en que el líquido se desenvuelve cuando una persona habla palabras positivas o habla palabras negativas, influencian a la realidad. Y por el hecho de que el cuerpo es 70 o hay quien dice 80% líquido, por lo tanto hay que entender que las palabras transforman al prójimo y mucho más cuando él está descuidado, por decirlo así. Sea que para bien, si tenemos buenas intenciones, lo podemos influenciar y transformarlo para bien, para que se sienta bien. Y no quiero hablar de lo negativo, cuando alguien piense abusar de este conocimiento, que sería triste que así lo hiciera, cuando ese no es el propósito de decir descubrimientos que antemano, como ya dijimos, los sabios en el tiempo de la Gemara ya habían hablado de estos conceptos, cómo es que el ser humano transforma o influye o influencia toda la realidad. Por eso es muy importante la intención de nuestras palabras, el cuidado de nuestras palabras y lo que siempre he intentado decir, que los sabios dicen claro, de ser altruistas, de decidir ser personas que queremos ayudar. Recordemos que el egoísmo significa que el ser humano cuando piensa subconscientemente, claro, sin darse cuenta, claro, sin mala intención, pero como vivimos en un mundo que tristemente la mayoría de las veces hemos perdido la fe en el prójimo, nos han decepcionado los seres humanos o simplemente se nos ha mal interpretado, perdón, o mal educado a que no confiese en nadie, a que hay que ser rudo. Tristemente, así mucha gente crea o dice que educa a sus hijos, no importa, el resultado es el mismo, la incomprensión. Y por eso el mundo está como está. Y lo que intentamos decir aquí, que el ser humano entienda que si por el hecho de que somos, otra vez, sin malas intenciones, somos egoístas, por el hecho de que somos egoístas, significa que el pensamiento, nuestro intelecto, que es en sí un abogado,
que presta sus servicios al deseo de nuestro corazón. O sea que el intelecto en sí es como todo, es neutral en sí. Como la vista es neutral en sí, el Eterno nos permite las plataformas de usar eso, el pensamiento, la vista, los oídos, todas esas plataformas nosotros no las estamos creando, sino el Eterno las crea y después nos permite usarlas. O sea que son neutrales porque vienen de Dios y Él es el que nos las presta. Entonces, cuando hay en el corazón una mala intención, la intención mala significa, claro, otra vez sin malas intenciones, pero es un hecho de que subconscientemente, constantemente, el ser humano solo quiere recibir y no quiere dar. De ahí la flojera. Entonces, cuando queremos solo recibir, ¿qué pasa? Entonces, como el cuerpo también está limitado y la energía de esa alma que viene del infinito, nosotros la limitamos convirtiendo los ojos en ver lo prohibido porque lo queremos para nosotros y todo lo queremos para nosotros. De ahí los sentidos y mucho peor el intelecto, la capacidad de pensar, sirve a los deseos del corazón y otra vez como los deseos del corazón constantemente de todos, ¿ok? Estamos con el deseo de querer recibir y de ahí la autodestrucción, de ahí la autolimitación, de ahí los traumas, las decepciones y todos los problemas existidos y por haber en toda la sociedad. O sea que la solución también es fácil. La solución es entender que por el hecho de que no somos cuerpo, no, también el cuerpo, el eterno, lo presta. El creador del universo es el que crea todo. Nosotros no creamos nada. Si somos humildes y somos honestos, la vida es un préstamo por parte de nuestro creador que nos ama, un padre seguramente amoroso, seguramente fiel. Oigan bien, ¿de dónde nosotros hablamos de que Dios nos ama? Porque constantemente e instantáneamente, si vives 50 años o 30 o 20 o no importa qué edad tengas, significa que la vida es el resultado de una inversión por parte del Creador hacia nosotros, pero inversión constante de misericordia infinita. Porque si tenemos solo 10 trillones de neuronas en el cerebro, y no hablo de todo el cuerpo, significa que la inversión por parte del creador hacia nosotros es tan inmensa, tan exacta, tan profunda, tan amorosa, porque cada célula, porque cada cosa está creada con esa sabiduría, que esa sabiduría es amor, amor y amor. Por lo tanto, es una prueba de que si respiras y tienes, no importa qué edad tengas, tu vida y tu edad es una prueba de que el creador te ama porque constantemente te sigue dando vida, me sigue dando vida y aunque somos pecadores constantemente, todos somos pecadores, claro, niveles diferentes. Hay quien peca, por ejemplo, un pecado, de acuerdo a los sabios, puede ser de una persona muy espiritual, muy justa, muy pía, que diga un amén antes de que alguien terminó de decir la bendición y él dijo el amén antes. Y ese amén antes se llama o amén, amén yatom o amén huérfano, o si lo adelanta o si lo atrasa. Y eso se considera también en niveles muy elevados como un pecado. Significa, y retorno a la idea. Entonces, por el hecho de que ni el cuerpo, nada es nuestro, y nosotros somos esa alma que nos permite el Eterno usar el pensamiento, el Eterno nos permite a esa alma aparecer aquí y usar la emoción, el pensamiento, el deseo, etcétera, etcétera. Y entonces, mal orientados por no saber, desde que fuimos niños nos maleducaron
a querer subconscientemente ser solo ávaros, egoístas, entonces esa alma que viene de un mundo infinito, de un mundo espiritual, de una conexión con el Creador que es infinito, porque el alma no es finita y porque por lógica también entendemos que cuando uno fallece, la persona no muere, la persona solo fallece, le dan un fallo del cuerpo y se sale del cuerpo, el alma continuará, no se puede matar el alma nunca. Entonces, cuando la persona entienda que somos alma, pasarán mínimo dos cosas. Dejará de lacerar el cuerpo, porque tristemente, por andar mal enfocados y por el pecado primordial en el paraíso, como nos cuenta la Torá de Adán, el primer ser humano, empezó a confundir el, hay dos conocimientos, verdad y mentira, que eso tiene que ver con el intelecto, y bueno y malo, que tiene que ver con la emoción. Significa, Adán, antes del pecado, era claro para él verdad y mentira. Lo que no estaba claro en él era el concepto bueno o malo, porque eso tiene que ver con el comprobar algo. Si no lo pruebas, no puedes decir si es bueno o es malo, porque ya es cuestión de emoción, de sentimiento. Entonces, por eso Adán y la serpiente le dijo que él puede conocer lo que ya he dicho, verdad y mentira, pero bueno y malo no puede conocerlo tanto hasta que no lo pruebe. Ahora, Adán, por el hecho de que él estaba completamente claro en él el concepto verdad y mentira, por lo tanto, él pudo comprender bueno y malo de una forma casi absoluta. Pero como nosotros somos y nos hemos alejado miles de años de Adán, que estaba claro en él el concepto bueno y malo, perdón, verdad y mentira, y nosotros ni siquiera conocemos el concepto verdad, mucho menos no nos damos cuenta que vivimos en la mentira, me incluyo yo, quiero ser honesto, no quiero hacer sentir mal a nadie. Si no sabemos la verdad absoluta que el Eterno reveló en el monte de Sinaí, que son sus mandamientos, porque en la Biblia, en la Torá, todos los mandamientos bíblicos no se pueden aprender directamente de la Biblia. Te dice que hay que guardar el sábado, no te dice cómo, no te dice que está prohibido hacer, que está permitido hacer. Hay que circuncidarse, no te dice cómo, con qué. Entonces, toda esa información de la explicación, porque la Biblia, porque la Torá, siempre se tendrá que interpretar. O sea que cuando el mundo cristiano, los líderes tachan a los judíos, a los líderes judíos, diciendo que el judío está ciego o que se equivocó con la interpretación de la Biblia, ellos lo dicen porque quieren ser impostores y tratar de representar la Biblia, porque al final ellos también tendrán que interpretar y se engañan diciendo que hay que, para solucionar esto, hay que orar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dará la interpretación de lo que dice la Biblia. Y ahí les pregunto a los líderes cristianos, no importa quién, ¿cómo estás tan seguro que cuando tú dices que oras al Espíritu Santo, quien te contesta es el Espíritu Santo, sabiendo que Satanás se viste de todo? Así que, ¿cómo sabes que quien te contestó no es Satanás en vez del Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es, dime la definición absoluta de qué es el Espíritu Santo. Y como no te la sabes y vas a inventarla, no nos engañemos más. Entonces, para hablar de entender verdad y mentira, si el mundo gentil sigue diciendo los disparates que dicen, que ya he mencionado, significa que nunca van a conocer la verdad y la mentira. ¿Por qué?
porque ni siquiera quieren escuchar, no vienen a hacer la voluntad de Dios, sino vienen subconscientemente a imponer sus ideas, sus sueños, sus inventos, sus interpretaciones y se excusan diciendo que así les dijo el Espíritu Santo. El caso es que por el hecho de que el ser humano está súper alejado del conocimiento absoluto, del propósito del Creador, de los conceptos bíblicos, porque tampoco les importa lo básico que tendrían que hacer, cómo pretende cualquier líder que intenta decir que es representante de la Biblia, cristianos, cómo no se dan cuenta que lo mínimo que tendrían que hacer o lo básico que tendrían que hacer era primero estudiar la Biblia en su idioma original para entender, si es que quieren saber la verdad, para entender la verdad, porque en cualquier traducción todo se ha perdido. Así que, ¿cómo entonces quieren pretender decir que representan o que quieren hacer la voluntad de Dios? Son incongruentes. No hay lógica, sino orgullo e inmoralidad espiritual, porque de ahí viene la impureza del mundo. No lo hago o lo digo por ofender, sino lo digo para que entendamos cómo estamos tan alejados y tan mal, y con amor lo digo para que a ver qué día reaccionamos y dejamos de inventar ideas e imponer nuestros propios deseos, porque seguramente al no conocer cuál es la voluntad de Dios, preguntándole a los sabios que la recibieron, entender el propósito de Dios, al no hacer eso, significa que no vamos a salir nunca esas personas de ese mundo de ignorancia y por eso estamos como estamos. Es como por decirlo así, imagínate un Pedrito de México dice, los jueces de la Constitución americana están equivocados. Ellos no saben interpretar la Constitución americana. Yo, Pedrito Fernández, que vivo en México, yo sé la interpretación porque yo lo oigo, yo le oro al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice cuál es la interpretación de la Constitución americana. Ja, 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 ja. Bueno, ya entendieron la analogía, ya entendieron lo que estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, si queremos reparar todo esto, es necesario ser humildes y honestos y entender que así como estamos tan mal por pensar en orgullo, en egoísmo, el día que querremos, que realmente entendamos que para superarnos, tenemos que tenemos que dejar de estar limitados. Y eso se logra solamente cuando piensas en los demás, conoces sus necesidades, eres comprensible, eres amoroso, eres cariñoso, porque piensas en los demás. Y al pensar en los demás, estás ejercitando tu alma que es infinita. Ya no tienes límites porque hay millones de gentes afuera que puedes ayudar. Y solamente así te estarás conectando con el creador del universo de la única forma correcta. Porque para que haya acercamiento hacia alguien, y eso es un secreto también que la gente debe de saber en la vida matrimonial, para que haya acercamiento entre hombre y su esposo y su esposa juntos entre ellos, deberá haber similitud. Lo mismo con el creador del universo. Si tú pretendes decir que estás cerca del creador del universo o quieres estar cerca de Dios, el creador del universo, ahorita no importa el nombre, cómo lo llames, por eso le llamo creador del universo, deberás actuar como Él. Y así como el creador del universo, Padre amoroso infinito, constantemente está creando todo gratis y dando vida a todo mundo, aún a los imperfectos, aún a los malvados y a los malintencionados, porque el amor de Dios es increíblemente infinito.
Entonces, como Él solo da y no está esperando recibir nada de nadie, el creador del universo desea que entendamos eso, que para que nosotros dejamos de tener limitaciones siendo egoístas, empecemos a entender lo importante y básico y profundo e infinito ser altruistas, porque solo en el territorio de dar a los demás, de pensar en los demás, de ayudar a los demás, vas a desenvolver tu alma correctamente y vas a ver cómo ese intelecto que tienes, que has limitado por ignorancia, que has limitado por egoísmo, porque lo has limitado a tu servicio propio y como tú estás limitado, el cuerpo está limitado, limitas la mente y te atrofias de todo. Y el único camino de esa mente pensante que está conectada con el infinito, porque el alma está conectada con el infinito, el funcionamiento correcto es actuar de la forma en que les estoy diciendo a todos, empezar y desear y decidir que desde ahora en adelante voy a dejar esa limitación mental, ese atrofio mental que tenemos y solo se logrará si decidimos ser altruistas. Como se los he explicado, para que logremos todos ese propósito infinito y entonces empezaremos a crear fraternidad, empezaremos a crear armonía, paz, salud, comprensión, humildad, porque la base del altruismo es humildad. La base del altruismo es la honestidad, el deseo sincero, cariñoso, de ser noble, de empezar. Y no se preocupen, se ha mal enseñado también al mundo, eres tonto, ¿qué? ¿Vas a ser tonto? No, te van a agarrar de tonto. Eso es mentira. Oigan bien, eso es mentira. El Eterno observa a cada uno de todos los seres humanos. Él es todo lo puede. No es un satélite que hoy crearon un Waze y te da todo el mundo millones de carros, apuntan en el navegación su dirección y el satélite, un pedazo de metal, puede contestarle simultáneamente a todo mundo que ya se salió, que ya ¿cómo es posible? Entonces, ¿cuánto más el creador? El creador escucha y escudriña los corazones y las intenciones de todo ser humano. No importa quién eres, no importa si robaste, mataste, el Eterno está esperando el retorno de todo ser humano a que entendamos lo que les he dicho previamente. Así que por favor no nos sintamos mal. O sea que si tú decides hoy en día ser altruista, ser amoroso, ser cariñoso, ser noble, ser humilde y empezar a orar que el Eterno nos dirija directamente, no ídolos en medio, no necesitamos ídolos en medio, personajes en medio, eso es mentira, directamente con nuestro Creador, con humildad, dedicarle 10 minutos a la oración, cada uno se aísle de todo este mundo y se siente honestamente a orar y dirigirse al creador del universo. Seguramente Él nos está creando. No menciones nombres, no es necesario nombres. Dirígete como creador, Padre celestial tuyo. No ídolos, no en tu mente idolatría que nos han metido tristemente los seres humanos engañándonos, como esa idea que lo dicen, y ay, es que Satanás es increíble, es que son astutos esa gente, los que andan tratando de disque predicar, pero no le van a decir predicar, ¿ok? Cristianos mesiánicos que quieren influenciar al judío a creer en esa idolatría y nos engañan diciendo a secreto, nos dicen, mira, tú no tienes ya un chivo expiatorio, tú no tienes corderitos porque no hay templo. ¿Cómo vas a sacrificar un cordero si no tienes templo? Y tú dices, wow. Entonces te engañan diciendo, entonces, ¿cómo hay expiación de pecados? Y tú te quedas si no conoces la verdad y si no conoces los detalles de la halajá y de lo que está escrito en la Tanaj, en la Biblia misma. Y luego te dicen engañosamente, diabólicamente, te dicen, mira, pero nosotros sí tenemos un cordero y se llama, no importa cómo le dicen que se llama y no importa el nombre que inventen, que digan, porque le están cambiando nombres. Es que la maldad y la astucia diabólica es increíble. Y el caso es que nos quieren ahora agarrar de tontos diciéndote que ellos sí tienen un chivo expiatorio
o un cordero que ha dado su vida y derramado su sangre para expiar a tus pecados, díganles a esa insolente gente, claro, con respeto, que son malvados, que ellos también no tienen a nadie, porque si nosotros no tenemos un templo, porque se destruyó hace más de 2000 años y no podemos sacrificar literalmente, tampoco ellos tienen a nadie, porque de acuerdo al cuento que inventaron, que escribieron los que escribieron el Nuevo Testamento, seres humanos, que engañaron inventando una idea que no tiene nada que ver con la Biblia, y si quieren detalles, escúchenme o pregúntenme, porque falsificaron a Daniel 9:26, falsificaron a Isaías 53, falsificaron en la Biblia nuestra, en la Biblia judía, para introducir de una forma artificial, oigan bien, en todo el mundo, todas las traducciones de las Biblias, y ustedes no están en la fábrica donde están imprimiendo Biblias, no importa en qué idioma, entonces allí, en las fábricas, desde hace ya cientos de años atrás, falsificaron las Biblias, las traducciones en todos los idiomas, español, inglés, francés, todos los idiomas están falsificados, en específicos lugares, como Isaías 53, lo falsificaron, como han falsificado Daniel 9:26, el Salmo, todos sus versículos. ¿Por qué lo hicieron? Porque quisieron introducir de una forma artificial la idea del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento también nada tiene que ver con el concepto Biblia, porque en hebreo Biblia es Tanaj, 3 letras que son las iniciales de Torah, Tanaj, Nevi'im, Ketuvim, el Pentateuco, los profetas y los escribas. Eso es la Tanaj, eso es la Santa Biblia. Pero astutamente, el mundo no sabe, es ignorante, no conoce todo esto, y le pegaron a la Biblia, lo que se llama Antiguo Testamento, le pegaron libros o ideas de un disque Nuevo Testamento, que eso no tiene que ver con el concepto Biblia, y así han agarrado y abusado de la ignorancia del mundo para sembrar esa maldad que es lo que divide entre el gentil y el judío, y así los musulmanes inventaron otras ideas del Corán. Bueno, increíble, ustedes no me van a creer detalles y no mi intención es ofender, sino que sepamos la verdad de lo que ha sucedido. Retorno a la idea previa. Por lo tanto, el día que nosotros empecemos a entender que si no sabemos exactamente la voluntad de Dios que se dio en el monte de Sinaí, cuando menos no nos engañemos diciendo que queremos o que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, porque es lo último que, como ya he expuesto previamente, quiero terminar y decir con amor a todos los que me están escuchando, en caso de que alguien me escuche. No es mi intención ofender, sino mi intención es dejar al ser humano a que dejemos de engañarnos, porque oigan bien, en vida todos estamos dormidos. Al no saber la verdad absoluta, créanme, todos estamos en vida dormidos, inventando ilusiones. Les recuerdo que cuando una persona va a fallecer, el ángel que los va a recibir a casi todos los seres humanos, acuérdense el nombre, se llama Dumi, Dumi en hebreo, así se llama. ¿Y por qué así se llama ese ángel? Porque viene de la palabra medumian, que significa ilusionado. O sea que cuando fallezcamos, en el instante que fallezcamos, nos va a dar como 2 cachetadas, por decirlo así, claro, por decirlo así, ese ángel, y nos va a decir, despiértate, que ya llegaste a la realidad verdadera, vives ilusionado, crees que te portaste bien, crees que sabes la verdad, crees que representaste la Biblia, te van a llevar una sorpresa y vale la pena que lo chequemos ahorita y no que sea tarde. O sea, en otras palabras, si alguien se molestó por lo que dije, significa que en vez de decirme gracias porque le estoy tratando de abrir los ojos a la gente, si se molesta, significa que seguramente no le importa la verdad. Seguramente que esa mente que tiene de egoísta, ese intelecto que tiene, que solamente le presta los deseos a una idea que ya tiene en su corazón porque creció chueco. Yo también estuve en el cristianismo. Yo también fui líder cristiano. Yo también fui ignorante de 19 años. Yo crecí en el seno de la idolatría del cristianismo, del catolicismo, y pasé por mormón, protestante, todos los cuentos que hay en el mundo y los mesiánicos y todo eso lo pasé tristemente, desafortunadamente. Por otro lado, gracias a Dios para que nadie me diga y me cuente cuentos y que entendamos
que solamente cuando el ser humano sea humilde y entienda lo que estoy diciendo, entonces su mente, en vez de enojarse conmigo, va a decir, gracias por haberme dicho estas verdades, lo voy a investigar. Cuando menos, investiguen, pregúntenme si quieren, escríbanme. Pero bueno, espero que todos logremos reaccionar correctamente, abrir los ojos del sueño en que vivimos en vida para que no estemos y llevamos una sorpresa al final de los días. Espero que suceda en nuestros días y que todos en que nos encomendemos a la fraternidad, al amor, a la comprensión y tengamos la redención personal para lograr redención final. Pienseludio.com, Yuda Pérez. Shabbat Shalom, cuídense mucho, bendiciones para todos.